Chicos, ¿ven mi pantalla? Sí, doctora. Ya, Sí, doctora. bien. Ya. Sí, doctora. Ok. Ya. Bueno, como les mencioné tras anterior clase, estamos en el módulo de que es hipófisis. Entonces ahora vamos a ver lo que es la hormona antidiurética, ya lo que también se conoce como vasopresina. Entonces la hormona antidiurética o vasopresina es una hormona que tiene como función la retención de agua tanto en animales como en personas, así como regula lo que es también la sed. Al regular los líquidos y la sed, también regula lo que es la osmolaridad. Es un regulador primario de la osmolaridad. La presión y el volumen también están regulados, saben, por el equilibrio del sodio que está mediado por la renina, angiotensina y aldosterona. También tiene que haber la vasopresina. Entonces, la vasopresina en la regulación de la osmolaridad, bueno, está en contraposición con la regulación de la presión. Se refleja con los cambios de osmolaridad, ¿no? Y los cambios de presión y volumen. Entonces, ustedes ven en la imagen, la vasopresina se sintetiza en los núcleos paraventriculares y supraópticos del hipotálamo y van por los haces hacia la neurohipófisis. La neurohipófisis es donde se almacena la vasopresina. En la neurohipófisis, en la adenohipófisis tenemos los otros tipos de hormonas que se sintetizan. Entonces, la regulación del volumen, la presión por la vasopresina se opera de tres medios. Mediante los receptores, hay receptores B1, B2 y B3. Los receptores B1 están dados en los vasos sanguíneos. Los receptores B2, aquí está dado, se encuentra a nivel del riñón, a nivel del tubo colector. Por eso que hay más receptores B2 en el riñón, ¿ya? También estos receptores B2 estimulan lo que son los factores antihemofílico y el de von Willebrand. Pero estos receptores se encuentran en los tubos colectores del riñón. Y ahí hay un receptor B3 sobre las células de la hipófisis que van a estimular la secreción de ACTH en algunos casos. Bueno, como les mencioné en la imagen, la parte posterior de la hipófisis no es una glándula, sino es un almacén donde llegan a terminar los haces de las neuronas supraópticas y paraventriculares de la hipófisis, ¿ya? Bueno, ¿cómo se regula o cuál es la anatomía de la liberación y síntesis de esta hormona antidiurética? Bueno, hay reguladores fisiológicos. Los reguladores fisiológicos van a estar lo que es de la presión osmótica, de la presión arterial y volumen. Estos reguladores se van a encontrarse en diferentes sitios anatómicos, ¿ya? Los osmoreceptores, estos son los que son los receptores de la osmolaridad, es decir, que van a ver si la osmolaridad sube o baja, que está relacionada con la hormona vasopresina. Entonces, estos osmoreceptores van a controlar lo que es la sed y también como van a controlar lo que es la regulación osmótica de la vasopresina. Estos osmoreceptores están situados en el hipotálamo, ¿ya? Entonces, cuando el sodio empieza a subir, lo que va a hacer estos receptores de vasopresina en el hipotálamo va a hacer que no se secrete hormona, que se secrete hormona antidiurética para que haya retención de agua, ¿ya? Otro, digamos, tipo de regularización o regulador de la vasopresina, digamos, los aumentos de la osmolaridad estimulan a los osmorreceptores, lo que les mencionaba, ¿no? Para que se envíe una señal positiva, estimular la sed y liberar la vasopresina.
La regulación del volumen y la presión, los receptores están situados a nivel del tórax. Esto generalmente a nivel del callado aórtico. Eso sobre todo tenemos los que son los vasoreceptores, ustedes saben, ¿no? Cuando hay una presión alta o baja, se estimulan los receptores de carotidio, del seno carotidio, del arco aórtico, que son senos, que son receptores de la presión. Bueno, y también cuando hay volúmenes bajos, los receptores se encuentran en las aurículas y en el sistema venoso pulmonar. Entonces, cuando se activan estos receptores o son reguladores fisiológicos, como es los vasoreceptores que habíamos mencionado, que se encuentran en el tórax, los osmoreceptores que se encuentran en el hipotálamo, ellos van a hacer que, bueno, regulan con la liberación de vasopresina o la inhibición de la vasopresina. Vamos a tocar lo primero, que es una deficiencia de vasopresina, que vendría a ser lo que es la diabetes insípida, ¿ya? Entonces, la diabetes insípida se va a producirse por una deficiencia total, parcial de la vasopresina. Esto puede ser a nivel de la glándula del hipotálamo, puede ser a nivel de la hipófisis o puede ser a nivel renal. Bueno, generalmente las causas son múltiples, pero con el dibujito, uno es porque puede haber una lesión cerebral, un tumor pituitario, que pueda producir, digamos, que afecte lo que es la neurohipófisis, que comprima la neurohipófisis con una deficiencia de secreción de ADH, o en los pacientes con craniotomía, ¿no? Generalmente esto es en pacientes que tienen una craniotomía por un adenoma hipoficiario. A veces el adenoma es tan grande que se tiene que sacar toda la hipófisis, entonces va a quedar con una deficiencia de varias hormonas, no solamente la vasopresina, sino otras hormonas más. Entonces, cuando hay una deficiencia de hormona antidiurética, como les mencioné que había receptores a nivel del riñón, se va a producirse que hay una liberación de agua. No hay, digamos, no hay ADH, entonces no hay un control adecuado de lo que es la orina y se secreta la orina. Entonces, en estos pacientes, como no hay ADH, no hay retención de agua, estos pacientes con diabetes insípida tienen sed. Y así como tienen sed, también van orinando, hacen poliuria, ¿ya? Entonces, estos pacientes pueden tener como síntomas que puedan tomar agua hasta 20 litros de agua, con una orina también de esa magnitud, ¿no? La osmolaridad va a estar disminuida, puede haber taquicardia, el sodio está disminuido, está normal a alto. Y bueno, esos pacientes tienen que estar en controles, mientras se haga el diagnóstico tienen que estar bien monitorizados, hay que ver el estado neurológico porque muchos de ellos convulsionan, hay que ver los signos vitales en estos pacientes. Entonces, la diabetes insípida es la excreción de un gran volumen de orina, por eso que el término de diabetes, que también viene en lo que es la diabetes mellitus, el término viene de ahí, por la excreción de volumen, diabetes, y insípida porque no tiene sabor, ¿ya? Es hipotónica, en cambio en la diabetes mellitus es dulce, y a veces hipertónica. Entonces, hay un volumen de orina que es hipotónica, diluida y sin sabor. Y estos pacientes van a tener polaquiuria o poliuria, ¿ya? Orinan a cada rato. Bueno, hay siempre, para el diagnóstico de diabetes mellitus, tenemos que descartar otras causas, ¿no? Como la diabetes mellitus tipo 2 o enfermedades renales intrínsecas o enfermedades renales, injurias agudas, ¿no? Tenemos que descartar. La micción frecuente sin el aumento del volumen de orina sugiere una normalidad urológica. Por eso también tenemos que ver, como digamos, que orina a cada rato en pacientes con hiperplasia benigna de próstata, que orinan a cada rato, pero el volumen es igual, puede darnos que sea algo urológico. La mayoría de los pacientes adultos tolera la polaquiuria sin quejarse hasta que no excede los 3 a 4 litros. Cuando ya excede, digamos, los pacientes se comienzan a quejar. Entonces, los mecanismos por los cuales la diabetes mellitus se presenta, los mecanismos fisiopatológicos, es uno, por una ingestión primaria de líquido en exceso, es decir, que el paciente toma exceso de líquido, puede tomar, como les mencioné, hasta 20 litros.
El otro mecanismo fisiológico es la síntesis y secreción anormal disminuida de la vasopresina, es decir, que a nivel de hipotálamo, hipófisis, no hay una disminución de la liberación de vasopresina. Otro mecanismo es un metabolismo aumentado de la vasopresina, es decir, que se libere más vasopresina. Y lo otro es un decremento de la respuesta en el órgano final a la vasopresina, es decir, a nivel renal. El órgano final es a nivel renal. Entonces vamos a ir desarrollando cada punto en lo que es la ingestión de líquido excesivo. Bueno, esto va a lo que es la polidipsia primaria. Ustedes ya lo han visto también, una polidipsia puede ser patológica también en pacientes psiquiátricos, ¿verdad? Entonces, la polidipsia primaria se ve cuando hay consumo o ingestión de agua de grandes cantidades, lo cual va a producir una disminución de la osmolaridad, ¿ya? Y también hay una disminución de la secreción de vasopresina y bueno, va a haber una excreción de grandes cantidades de orina. Entonces, el volumen del líquido diluido, todo se va al túbulo colector a nivel renal, que es aproximado de 18 litros al día. Esta cantidad de orina que es llevada al túbulo colector está diluida, puede excretarse a diario, mientras la osmolaridad sérica en el plasma es normal, ¿ya? Cualquier proceso patológico en el hipotálamo que causa una diabetes insípida rara vez puede causar estimulación primaria del centro de la sed. Y la polidipsia primaria con una base orgánica, es decir, que cualquier daño que haga hipotálamo rara vez nos pueda producir una polidipsia primaria, digamos, que sea el daño sea a nivel de hipotálamo. Por eso nos dice base orgánica. Es raro. Entonces, esta polidipsia primaria generalmente ocurre por una anormalidad conductual. Esto es lo que se ve en pacientes psiquiátricos, ¿ya? Que estos pacientes tomen agua, más a veces son que tengan trastornos obsesivo-compulsivos, que los cuales ellos piensen que necesitan tomar agua para estar limpios. Eso también se les llama como fotomanía, ¿verdad? Eso es en pacientes psiquiátricos. Entonces, en estos pacientes, como consumen tanta agua, bueno, van al túbulo colector, en el túbulo colector lo que hace, va a haber una disminución de lo que es la urea en la médula interna y también se reduce lo que es la osmolaridad. Entonces, cuando hay disminución de la osmolaridad, hay una supresión de la liberación de vasopresina, ya no se secreta vasopresina, y lo cual hace, digamos, que se siga produciendo esta sed y se siga eliminando o lo que se siga secretando la orina. Entonces, esos pacientes cuando son psiquiátricos necesitan tratamiento psiquiátrico, redundando, ¿no? Otra causa de polidipsia primaria podemos ver en aquellos pacientes con procedimientos quirúrgicos. Entonces, el estrés que estos pacientes sienten antes de una cirugía, bueno, es un estímulo para la liberación de vasopresina. Y estos líquidos, los líquidos que se les administran a los pacientes operados, suelen retenerse. Claro, que si liberamos vasopresina, ¿qué hace? Retiene agua. Por eso que los pacientes postoperados muchas veces están hinchados, o bueno, o muy graves tienen edemas, pero hay un aumento ¿no? Son hinchaditos por eso que se les quite el anillo en esos pacientes, ¿ya? Es otra causa de polidipsia primaria. En cuanto a lo que es la síntesis y secreción anormal de vasopresina, esto ya es a nivel de hipófisis e hipotálamo. Es muy importante que tenemos que recordar que la queja de la poliuria en los pacientes que están con diabetes insípida se basa en el volumen de la orina, ¿ya? No en la concentración de la orina, hay que ver el volumen de la orina. Como les mencioné, sus pacientes pueden tomar 20 litros y así como toman 20 litros de agua, también orinan 20 litros de agua. Entonces, la pérdida de la capacidad de secretar vasopresina puede ocurrir antes de que haya una pérdida de la capacidad de concentrar de orina. E incluso puede ocurrir cuando hay una pérdida mayor antes que haya un incremento notable del volumen de la orina. Entonces, con esto nos menciona que puede haber digamos, disminución de la vasopresina incluso antes de que hay un incremento del volumen de orina. Y y las causas, digamos, que hay una síntesis o secreción normal de vasopresina,
pueden ser unas anormalidades genéticas a nivel de la hipófisis. Entonces, como en casi todas las patologías endocrinas, hay una diabetes insípida hipotalámica familiar, es decir, que es porque hay por una mutación cromosómica y generalmente hay una mutación cromosómica autosómica dominante de un gen que codifica lo que es la vasopresina. Entonces, en estos niños lo que pasa ahí, esta mutación hace que se destruyan las células de la vasopresina, aquellas células o neuronas que producen lo que es la vasopresina. Entonces, si no hay vasopresina, hay polidipsia, hay poliuria, no hay retención de líquidos, ¿verdad? Bueno, esa es una forma de genética, ¿no? Y lo otro que también puede asociarse a lo que son síndromes, como el síndrome de Wolfram, ¿ya? Que es una forma es una forma autosómica dominante en el cual se conjugan o son varios síntomas. O varias patologías. En estos chicos, lo que presentan es, bueno, tienen diabetes insípida, que se asocia a diabetes mellitus tipo 2, o sea, hay una atrofia óptica y sordera. Entonces, cuando hay asociación de estas sintomatologías o de estas patologías, pues, no es sintomatologías de patologías, se conoce como el síndrome de Wolfram. Claro, estos chicos tienen sed, toman un montón de agua. Se les hace el diagnóstico de diabetes mellitus, los chicos ya, digamos, mejoran un poco con el tratamiento, sin embargo, igual siguen teniendo la poliuria, que eso nos da el diagnóstico de una diabetes insípida. Recuerden que en la diabetes mellitus 2 también hay poliuria, polidipsia. Y lo otro, bueno, habíamos visto que es uno genético y lo otro pues, son lesiones patológicas de las neuronas de la neurohipófisis. Entonces, ¿cuáles son esas lesiones que pueden dar la neurohipófisis? Son los tumores sólidos y enfermedades malignas hematológicas. Hay tumores como el craneofaringioma, los meningiomas supracelares o el pinealoma. Bueno, o lesiones que puedan ir a la hipófisis o hipotálamo como metástasis, ¿no? Bueno, refieren que la metástasis que puede ir son el cáncer de mama, cáncer pulmonar. Entonces, lo que va a hacer cuando hay metástasis a nivel de la hipófisis o hipotálamo, van a lesionar lo que son las células, o a nivel de la hipófisis va a lesionar lo que es la neurohipófisis, produciendo una deficiencia de hormonas antidiuréticas, o la deficiencia de otras hormonas también, ¿no? Cuando se va al hipotálamo o a la hipófisis, una metástasis o un tumor, tenemos que descartar otras patologías endocrinológicas. Entonces, en estos pacientes puede ser que tenga un adenoma. Lo que se hace es, como les mencioné, tamizar todas las hormonas. Bueno, en la clase de hipopituitarismo, bueno, no les mencioné de esto tanto de la vasopresina que se pone, bueno, le van a tamizar, claro, todos los ejes hormonales, pero si este paciente no presenta poliuria, no es necesario dosarle, ¿no? Vasopresina, no es necesario dosarle, sino en la clínica, ¿ya? Otra causa que nos puede producir, digamos, una lesión, aparte de los tumores, es las intervenciones quirúrgicas, ¿ya? Como les mencioné, cuando hay un adenoma a nivel de la hipófisis, se extirpa todo el adenoma, o hay una lesión a nivel del hipotálamo, lo que va a hacer, vamos a sacar o vamos a lesionar ese lugar de conexión desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis, cortamos esa transmisión axonal, por lo cual ya no va a haber ese almacenamiento de hormona antidiurética y por consecuente la secreción. Por eso, cuando se hace una intervención a nivel de neurohipófisis, se tiene que tener mucho cuidado. Eso, bueno, los tromes son los neurocirujanos, ¿no? Entonces, en estos casos van a alterar la liberación de ADH cuando hay una cirugía. En muchos pacientes, si el adenoma es pequeño, como hay manipulación de la hipófisis, en muchos pacientes solo quedan con una diabetes insípida transitoria. Pero algunos, bueno, cuando hay una resección de toda la hipófisis, muchos de los pacientes quedan con una diabetes insípida permanente, ¿ya? Pero la mayoría, si son pequeños los tumores, quedan como transitorios.
Bueno, si es una cirugía a nivel de hipotálamo, bueno, o hipófisis, cuando nosotros cortamos lo que es el tallo hipoficiario, sobre todo el posterior, va a producir un patrón característico de diabetes insípida como respuesta trifásica, que esto lo vamos a ver en una figurita. Y esto pasa, ¿no? En un paciente que tiene, que tiene una cirugía del corte del tallo hipoficiario, entonces los primeros días, porque hay un corte del tallo hipoficiario, va a haber una diabetes insípida, es decir, que va a haber la cantidad de orina va a aumentar. Nadie de ustedes orina 9 litros, ¿verdad? Entonces, aumenta la cantidad de volumen. Esto es porque no hay una deficiencia. Sin embargo, cuando al sexto, séptimo día, bueno, menciona en esta cirugía que esos haces que se ha cortado o es el corte del tallo que se ha producido, liberan lo que es la vasopresina, por eso que se disminuye el volumen urinario, pero ya después pueden quedar con una diabetes insípida permanente porque se agotan las células del corte que se ha producido, se agota esa vasopresina que ha quedado en los cortes y nuevamente llegamos a la diabetes insípida. Bueno, otras enfermedades que nos van a dar la disminución de la síntesis y la secreción son las enfermedades granulomatosas, como la histocitosis de las células de Langerhans. Luego también vemos la granulocitosis de Wenner's y sarcoidosis, que también pueden dar como diabetes insípida. Si hay una lesión a nivel del sistema nervioso central, por supuesto va a estar afectado la hipófisis, ¿no? Otra causa es una infundibulohipofisitis linfocítica, que esto, bueno, son generalmente estas patologías es idiopática. Hay una infiltración linfocítica a nivel de la neurohipófisis, con una base, digamos, que es autoinmunitaria, ¿no? Bueno, menciona que en la radiografía puede haber un agrandamiento del tallo hipoficiario, como viendo lo que es la invasión linfocítica, y bueno, puede haber una resolución de la respuesta inmunitaria con el tiempo, pero generalmente estos pacientes quedan con una diabetes insípida permanente. Otra causa es la muerte cerebral o anosmia cerebral en estos pacientes que van a recibir, bueno, van a recibir apoyo para lo que es la diabetes insípida. Estos pacientes con muerte cerebral van a recibir varios medicamentos, entonces ha afectado también el sistema nervioso central. Entonces, en estos pacientes se tiene que hacer más, bueno, con la diabetes insípida no vamos a hacer nada, va a quedar eso. Lo que se tiene que hacer, como ustedes saben, todo paciente con muerte cerebral, si es candidato a donación de órganos, que muchos de ustedes han puesto sí en su donación de órganos, lo que se tiene que regular en estos pacientes es el medio interno. Entonces, para regular el medio interno si tiene una diabetes insípida, hay que dar el tratamiento, ¿ya? Pero si no, si hay muerte cerebral, no se puede hacer nada. Y otro mecanismo fisiopatológico, bueno, se veía que había un metabolismo aumentado de la vasopresina. Y esto va más a lo que es en el embarazo, ¿ya? Y bueno, se menciona o es sabido que en el embarazo hay un aumento del volumen entre 7 a 8 litros. Esto es debido, bueno, produce una vasodilatación profunda. Este volumen expandido en la gestante, bueno, también se detecta como normal, la vasopresina está aumentada y disminuye alrededor del nuevo volumen. Está aumentada, pero para el volumen que tiene la gestante de 7 a 8 litros es normal. ¿Ya? Es otro mecanismo que se ve en el embarazo, que puede haber un aumento de la ADH. Y el último mecanismo fisiopatológico, una respuesta del órgano terminal, es decir, que a nivel del riñón no hay una respuesta, hay una disminución. Y esto se puede darse por una diabetes insípida nefrogénica adquirida o una congénita. En el caso de que haya una diabetes insípida nefrogénica congénita, puede darse por dos causas. Una que puede darse por una mutación recesiva al hígado
al cromosoma X, que va al receptor B2. Habíamos mencionado que los receptores B2 son los que tienen más receptores para lo que es ADH y se encuentran a nivel renal, ¿ya? Pues si fuese congénito, revela, bueno, o explica el 90% de los casos. Y la otra causa es una mutación autosómica recesiva a los niveles de los canales de la acuaporina 2. Las acuaporinas, como ustedes lo han visto en nefro, son canales, ¿verdad? Y el canal 2 va, bueno, la acuaporina 2 va más para lo que es el transporte, bueno, no, la absorción, liberación de agua y lo que es el ADH. Bueno, estos trastornos, lo que es lo que es el trastorno ligado al cromosoma X, bueno, más ocurre en varones, mientras que a la mutación de las acuaporinas 2 va a suceder más en mujeres, ¿ya? Perdón, sucede en varones y en mujeres, en ambos. Bueno, también nos menciona que las portadoras del trastorno ligado al cromosoma X, los que están ligados al receptor B2, bueno, no tienen en sí la enfermedad clínica, pero sí son portadores, ¿no? Son portadores, no tienen la clínica, pero son portadores. Y aquellos que tienen la diabetes insípida nefrogénica con defectos en la acuaporina 2, bueno, se produce cuando el niño era de un gen mutado de cada padre que porta la mutación recesiva. Entonces, a veces es difícil, ¿no? Se imaginan que, digamos, no digo que ustedes, ¿no? Digamos que uno de ustedes tenga el gen para diabetes insípida y tu pareja también tiene, entonces son recesivos y el niño nacería, ¿no? Portaría, no más que portaría sería, digamos, se manifestaría la sintomatología de la diabetes insípida. Y bueno, la diabetes insípida nefrogénica adquirida, bueno, eso sí lo saben ustedes, ¿no? Y lo han visto en nefrología. Puede ser porque hay una alteración estructural de los riñones. Luego también puede ser porque hay un daño a nivel de la estructura, como les mencioné, como son las nefropatías poliquísticas, los infartos, las anemias de células falciformes. Y también vemos fármacos que nos pueden producir una diabetes insípida nefrogénica adquirida. Es por eso que tenemos que dar mucho cuidado con los medicamentos y cuando tenemos que hacer corrección de los medicamentos, en algunos medicamentos se hace corrección cuando hay falla renal para no producir sobre todo esto, ¿no? Daño y producir luego una diabetes insípida nefrogénica o nefrotoxicidad. Entonces, aquellos fármacos que producen, bueno, que se ha visto que produce diabetes insípida nefrogénica es el litio. ¿Ya? Entonces, en esos pacientes hay que estar monitorizando. Entonces, hasta ahí hemos visto la parte de los tipos, bueno, las causas fisiopatológicas que nos ha dado qué tipos hay. Y para esto, para hacer un diagnóstico de diabetes insípida, hay bastantes pruebas, ¿no? Bueno, una de las pruebas es recolectar la orina. Entonces, en 24 horas tenemos que hacer la recolección de orina, ¿ya? Entonces, en una botella, o si no, decimos al paciente que controle o mida en una botella cuántos litros está orinando. Entonces, en una diabetes insípida, bueno, vas a orinar 3 litros, se orina más, entonces el paciente te va a decir, ¿sabe qué, doctor? Te va a sacar una foto y te va a traerte como 5 botellas digamos, de 2 litros, ¿ya? Entonces, estos pacientes decimos, tiene que cuantificar cuánto de orina está teniendo, cuánto de orina tiene, ¿no? Al final del día. Lo otro es que dosemos la ADH, la vasopresina, la antidiurética, ¿ya? Lo otro es que, bueno, para estar bien seguros, hacemos pruebas dinámicas, como es la prueba de deshidratación. Esta prueba de deshidratación, o son las pruebas de privación de agua, así se llama, tiene que ser realizado en un establecimiento de salud, el paciente tiene que estar monitorizado, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace en estos casos? A los pacientes se los sienta y, bueno, como está sentadito,
Entonces le explicamos que el paciente no puede, digamos, tomar agua durante todo el transcurso de la prueba. Entonces el paciente no va a tener acceso a agua, ¿ya? Bueno, se hace en adultos y en niños, sí, en niños hay que tener cuidado para hacer. Generalmente tienen que hacerlo monitorizando un pediatra y en lactantes sí no es adecuado hacer lo que es la prueba de deshidratación, porque los pequeñitos no nos van a decirnos pues hasta dónde van a poder aguantar. Entonces, para esta prueba lo que se tiene que hacer es primero pesar al paciente. Bueno, luego vamos a ver por qué tenemos que pesar al paciente. Y esto es al inicio. También se toma la presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación del paciente. Así como hemos tomado signos vitales, también vamos a medir una primera muestra donde vamos a ver la concentración de sodio, es decir, sodio sérico y osmolaridad. Entonces al paciente lo echamos, lo pesamos, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación, medimos lo que es sodio sérico y osmolaridad, ¿ya? Si nuestro AGA no da osmolaridad, podemos sacar la osmolaridad con la formulita que les he enseñado, ¿ya? El paciente para esta prueba tiene que estar en ayuno, absoluto ayuno, no puede tomar nada, no puede haber comido nada. Y se registra el volumen y la osmolaridad de cada mención. Entonces, a este paciente, bueno, tenemos en claro que los pacientes con diabetes insípida todo el tiempo están tomando agua, inclusive de noche. De noche también van a miccionar. Entonces, cuando los ponemos en un ambiente donde vamos a hacer esta prueba de deshidratación o de privación de agua, por eso se llama deprivación de agua, no le vamos a dar agua, le vamos a privar del agua. Entonces, lo que hacemos es cada media hora es realizar el monitoreo de lo que les he mencionado. Hay que monitorizar peso, frecuencia cardíaca, presión arterial. Y tenemos que cuantificar cuánta orina está haciendo cada media hora, ¿ya? Entonces, cada media hora tenemos que hacer ese procedimiento. Y bueno, ¿hasta cuándo vamos a realizar este procedimiento? Doctora, ¿hasta cuándo vamos a hacer que el paciente ya no tome agua? Porque ustedes si es que, bueno, van a hacer esta prueba, el paciente se desespera, tiene un montón de sed, como ya no está recibiendo nada de agua y su cerebro, pero está diciendo, ¿sabes qué? Quiero agua, quiero agua, quiero agua, quiero agua. Entonces lo que hace el paciente se desespera, sus mucosas se vuelven bien secas, se vuelven. Como les digo, no vamos a hacer pues 20, 30 horas. Entonces, ¿cuándo suspendemos esta prueba? Cuando en 2 mediciones consecutivas de la osmolaridad urinaria difieren por menos del 10%, ¿ya? O el paciente ha perdido 2% de su peso corporal. Es decir, al paciente, digamos, pesaba 60 kilos. ¿Cuánto es el 2% de 60? ¿Cuánto es 2% de 60? 60 es el 100%, el 2% son 1.2, ¿no? Si no me equivoco. ¿Alguien ha sacado? 1.2, doctora. 1.2 es 1.2 por 6. 6 por 1.2. No puedo creer. Desde que empezó a estudiar medicina, ya ni siquiera puedo multiplicar. 60 por 100. 1.2 por 60 igual entre 100. No, estoy mal. Es 1.2, doctor. ¿Está bien entonces? 2. ¿El 2% de 60 es 1.2? No, o sí, ya estoy mal. Sí, 60 kilos es el 100%, ¿verdad? El 1.2, entonces sería 1.2 por 60, igual, entre 100. ¿Cuánto les ha salido, chicos? Me ha salido 0.72. ¿Cuánto les ha salido? Pequeños. 1.2, doctor. 1.2, doctora. Ya estoy, entonces estoy Coca-Cola, ya.
Entonces, si ha bajado de peso 1.2, por eso que pesamos cada media hora. Si vemos en este paciente que ha bajado 1.2 kilos, entonces suspendemos la prueba, ¿ya? Y al suspender la prueba, vamos nuevamente a sacar la concentración sérica de sodio y la osmolaridad plasmática. Y también en este caso vamos a pedir lo que es la osmolaridad urinaria y, bueno, podemos cuantificar o no la vasopresina plasmática, ¿ya? Cuando ya tenemos ese paciente, cuando ya lo hemos tenido en 1.2, bueno, ha bajado el 2% o ha habido una diferencia del 10% en lo que es el volumen, en este punto al paciente vamos a darle lo que es desmopresina, ¿ya? La desmopresina podemos darle por vía parenteral o también podemos dar por vía nasal, ¿ya? Entonces, damos por vía parenteral o por vía nasal damos la desmopresina. Y bueno, en estos pacientes vamos a llegar a esto, ¿ya? Para que me entiendan, chicos. Sé que es difícil, por les he dicho, cuando pasa esto. Sobre todo cuando hay pruebas, ya. Entonces, este paciente es lo cero. Este paciente ha venido en ayunas y les he dicho, cero pesa, se talla, frecuencia cardíaca, presión arterial. Y cada media hora hemos estado nosotros monitorizando, ¿verdad? Entonces, como les digo, a veces demora 6, 7 horas. Entonces, estos pacientes, en 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, a las 10 horas recién hemos visto que el paciente ha perdido de 2 al 3% de peso. Entonces, hemos dicho que cuando hay esto, cuando ya hay esa disminución de peso, lo que podemos hacer que es, damos la desmopresina, ¿ya? Y vamos a ver cómo va a reaccionar y cómo vamos a dar el diagnóstico, ¿ya? En un paciente, si fuese normal, entonces la osmolaridad urinaria en un paciente normal va a estar normal. Nosotros vamos a hacer la deprivación y la osmolaridad urinaria, ustedes saben hasta cuánto va, desde cuánto va la osmolaridad. Un ratito. Ya. La osmolaridad nos puede dar desde 200, ¿verdad? Entonces, en un paciente normal, como nosotros, cualquiera de ustedes, entonces, ¿qué va a hacer? No hay afectación de la vasopresina, entonces la vasopresina se va a liberarse, la osmolaridad va a estar normal. Entonces, cuando nosotros le damos la desmopresina, ¿qué va a haber? Va a ser normal, no va a afectar nada, ¿ya? En un paciente, bueno, aquí es diabetes insípida, la central completa, porque puede haber central parcial o completa, ¿ya? En la completa, ¿qué es esta? Entonces, sabemos que la osmolaridad urinaria en estos pacientes, por la cantidad de líquido que están tomando, se diluye. Entonces, el paciente va a estar con su prueba de privación del agua, la osmolaridad va a estar disminuida. Le damos la desmopresina y va a empezar a concentrar la orina, ¿ya? Recuerden, la osmolaridad urinaria, por la cantidad de agua que está tomando el paciente, se va a diluirse. Entonces, si a este paciente le falta, en una diabetes insípida es la deficiencia de ADH, nosotros le vamos a dar de desmopresina, que es como la ADH, ¿qué va a hacer? Va a empezar a controlar o va a empezar a concentrar lo que es la osmolaridad urinaria, ¿ya? En un paciente con una diabetes insípida parcial, central parcial, lo que va a hacer, digamos, por momentos se secreta ADH, por momentos no, por momentos sí, por momentos no. Entonces, la concentración de la orina, como hay todavía un poco de ADH, entonces empezamos con diluida porque este paciente sigue tomando agua, vamos restringiendo lo que es el consumo de agua, va concentrando la orina y cuando le damos nosotros la desmopresina, concentra de algo normal, ¿no? Concentra lo normal. En un paciente con una polidipsia primaria, es decir, aquellos pacientes que son los pacientes psiquiátricos, bueno, al principio la orina no va a estar concentrada. ¿Por qué? Porque está tomando agua. Pero el paciente va a dejar de tomar el agua y a las 4 horas, como vemos en la imagen, va a empezar a
concentrar la orina. ¿Por qué? Porque porque la ADH, digamos, ya no se secreta porque está consumiendo bastante agua este paciente. Entonces, sin necesidad de darle desmopresina, este paciente está concentrando la orina. Le damos la desmopresina y no va a haber nada, va a seguir igual concentrando la orina. Sin embargo, en una diabetes insípida nefrogénica, el paciente tiene la secreción de ADH. El problema no es a nivel central, no es la ADH, sino el problema es a nivel renal, que puede ser la parte estructural del riñón que esté afectado. Entonces nosotros, aunque le demos a ADH o le demos vasopresina, igual no va a poder concentrar orina, porque el daño es a nivel estructural del riñón. ¿Me he dejado entender, chicos? ¿Me dejé entender? ¿O repito otra vez? Repite otra vez, doctor. Por favor, doctor. Ya. Entonces, esta prueba de deprivación de agua, pues deprivación, que te privan, no te dan agua y te encierran en un cuarto, y como tú en tu casa estás tomando agua, porque tienes la diabetes insípida, porque no tienes ADH, la ADH, lo que le mencioné, es la que retiene agua. Entonces, si tú en tu casa estás tomando, toma agua, bueno, como les mencioné, la prueba dinámica que se hace en este caso es la prueba de deshidratación. Deshidratación se llama porque los pacientes no toman nada de agua, o de privación de agua, ¿ya? Entonces, les mencioné que estos pacientes al inicio los pesamos, los tallamos, ¿verdad? Frecuencia cardíaca, presión arterial, pedimos un sodio urinario, ¿cómo era? Un sodio plasmático. Pedimos una osmolaridad urinaria y pedimos osmolaridad plasmática, ¿ya? En este cuadrito, bueno, lo estamos haciendo con osmolaridad urinaria. En un paciente, bueno, que estamos nosotros, todos van a empezar con una orina que está diluida. ¿Por qué? Porque todos están tomando agua. Los 5 pacientes están tomando agua. Entonces, como están tomando agua, la osmolaridad va a estar diluida. Pero en esta prueba, como les mencioné, se controla o se evita, se priva el agua. Entonces, en un paciente normal, ustedes o yo, entonces, si es que tomamos agua normal, nosotros, y digamos, tomamos 2, 3 litros, que sería algo normal, entonces nuestra orina va a estar diluida. Pero si nos van privando el agua, si ya no tomamos agua, con el transcurso de pocas horas o media hora, la orina se va a concentrarse normal. Se concentra normal porque ya no estamos tomando agua y no se diluye. Entonces nos dan desmopresina, que es la ADH, y pues no va a pasar nada, igual la orina sigue concentrándose, ¿ya? Sin embargo, en un paciente, en un paciente psiquiátrico, ven esto, él es el azulito. Le privamos el agua, entonces a la hora la orina va concentrando un poco. A las 2 horas va concentrando más, a las 4 horas va concentrando más, a las 8 horas, a las 10 horas, cuando el paciente ya ha perdido del 2 al 3%, donde tenemos que suspender la prueba porque no podemos privarle el agua al paciente por mucho tiempo porque puede hacer hipernatremias. Entonces, a las 10 horas, vamos, cuando hemos visto que hay una pérdida de peso del 3%, le damos desmopresina, que es la ADH, y el paciente, bueno, ya está concentrada la orina, entonces no va a necesitar controlar la orina. Entonces, cuando pasa esto, nosotros decimos que es una polidipsia primaria. Ya, como les expliqué, esto pasaba en pacientes que son psiquiátricos, los que tienen potomanía. Sin embargo, en un paciente que es los puntiagudos, bueno, si pensamos que fuese una diabetes insípida central completa, estos pacientes, bueno, empiezan con una osmolaridad urinaria disminuida, pues vamos privando agua y no concentra la orina. Vamos privando agua, no concentra la orina, concentra poquísimo, puede concentrar la orina. Suspendemos la prueba, le damos desmopresina, que es ADH, y ¿qué hace? Concentra la orina. Hemos dicho que la ADH concentra la orina, ¿verdad? Ustedes ven, concentra. Sin embargo, cuando la lesión es a nivel nefrogénico del riñón, ya empezamos la prueba, no concentra la orina.
a las 2 horas no concentra la orina, 4 tampoco, 6 tampoco, y el paciente ya ha perdido el 3% de peso, ¿qué hacemos? Suspendemos la prueba. Le damos desmopresina, que es la ADH, y como la lesión es a nivel renal, entonces, bueno, la desmopresina que le hemos dado no va a hacer nada, no va a concentrar. Entonces, podemos tener esos aspectos o podemos tener esos resultados en esta prueba de privación. Entonces, como les mencioné, al inicio pedimos una osmolaridad urinaria. En un paciente, si nosotros tomamos lo que es los valores, al final también de la prueba tenemos que tomar, al final de la desmopresina, a la hora o 2 horas, también se toma una osmolaridad urinaria. Entonces, con esa osmolaridad urinaria nosotros vamos a ver si la osmolaridad urinaria sigue lo mismo, es una diabetes insípida nefrogénica. Si ha concentrado, es una diabetes insípida central completa, ¿ya? Bueno, y acá para diferenciar que sea de una polidipsia primaria, bueno, en este transcurso de horas también se toman osmolaridades urinarias y osmolaridades plasmáticas. Entonces, ahí bien vamos viendo si está concentrando o no está concentrando, ¿ya? Más, esta prueba nos sirve para diferenciar si es una diabetes insípida central de una nefrogénica, ¿ya? Porque la polidipsia la vamos a notar a las 4 o 5 horas, vamos a ver que está concentrando la orina. Entonces nos va a decirnos si esta es una diabetes, es una polidipsia primaria, ¿ya? Bueno, luego de esta prueba tenemos, como les digo, si pensamos que es una diabetes insípida central, pedimos imágenes, ¿ya? Y las imágenes que pedimos son resonancia magnética. Pedimos resonancia de hipotálamo y también pedimos resonancia de hipófisis, ¿ya? Para ver si hay un tumor o no hay un adenoma. En los estudios de imágenes de la resonancia, lo que digamos, nosotros vamos a ver si eso no es una diabetes insípida, nos da, hay una imagen, bueno, acá se nos menciona que hay una mancha brillante a nivel de la hipófisis, que sería la neurohipófisis, que es particularmente característico de los pacientes que tienen hipófisis. Ejemplo. Entonces, esta es la ADH, que digamos, se ve esta mancha brillante cuando hay ADH en este paciente. Entonces, si esta imagen nos vemos o no vemos este haz brillante en la hipófisis, decimos que es característico de una diabetes insípida, como en este caso, y central, ¿no? Este paciente no hay este haz brillante en la hipófisis. Esa es la silla turca y esta es la hipófisis. Entonces, no se ve esa mancha brillante. Entonces, cuando no se ve esa mancha brillante, decimos que es una diabetes insípida, ¿ya? Tratamiento. Entonces, el tratamiento va a variar si es diabetes insípida central o es diabetes insípida nefrogénica, ¿ya? Entonces, si es una diabetes insípida central, bueno, vamos a utilizar lo que son análogos de la vasopresina. Lo que habíamos utilizado en la prueba, que es la desmopresina, ¿ya? Bueno, la desmopresina viene en presentación de tabletas, viene también en solución intranasal, esa es la que más, es la presentación que se tiene más. En solución parenteral para pacientes que están bueno, generalmente se usa en pacientes que están en UCI. Entonces, la dosis es titulable, como en cualquier otra patología hormonal, es titulable la dosis. Entonces, tenemos la nasal, un PAF nos tiene 100 microgramos ml. Entonces, empezamos con un PAF. Si vemos nosotros que la poliuria ha disminuido, digamos, al inicio tenía 10 litros, pero ahora está a 3 litros, entonces le dejamos con un PAF. Sin embargo, si vemos que el paciente tenía 10 litros antes y ahora está con 8 litros en su control al mes, ¿qué hacemos? Le damos 2 PAF. Y así vamos titulando, ¿ya? Bueno, acá me menciona cada paciente es diferente, que individualiza el tratamiento. El fármaco es carito. Viene, como digo, si alguien de ustedes ha utilizado alguna vez una solución intranasal, porque tiene que ponerse en la fosa nasal, entonces ese frasquito más o menos está entre 250 soles. Pues eso lo tiene que, bueno, si es en un paciente quirúrgico o postoperado,
utilizará transitoriamente, ¿no? Unos 7, 10 días, pero si es permanente lo tiene que utilizar de por vida, ¿ya? Hay otros medicamentos que también se puede darse para diabetes insípida, como es la clopropamida, la carbamazepina, digamos, si es que no se tuviese lo que es la desmopresina, ¿ya? Pero no son de primera línea. La primera línea es la desmopresina. Bueno, y acá un poquito más para hablarles de la desmopresina. Bueno, es un medicamento que también se recomienda en lo que es la diabetes insípida durante el embarazo. A ver, ¿qué más? Bueno, ya que lo que les mencioné, ¿no? Cada paciente es individualizado. Y en la diabetes insípida nefrogénica, en tratamiento, hay que suspender cualquier tipo de fármaco lesivo. Hay otros fármacos también que son lesivos, como son digamos, antibióticos. La anfotericina, por eso que se da con dilución o se hidrata a los pacientes, los medios de contraste, también se tiene que hidratar al paciente para evitar esto, lo de que es la diabetes insípida, bueno, nefrogénica, ¿no? En caso de la congénita, la terapia se va en lo que es reducir el volumen urinario mediante lo que es una dieta hiposódica y un diurético tiacídico. Y en caso, bueno, que hubiese natriuresis, bueno, hay que hacer una disminución de lo que es la contracción del volumen, la concentración del volumen de líquido extracelular, ¿no? Bueno, este es un cuadrito, bueno, vamos a ver también más luego, cuando hay una comparación entre lo que es la diabetes insípida, eso es cuando hay una falta de vasopresina, y hay otra patología que se llama el CIHAD, que es un exceso de hormona de vasopresina. Son contrarios, ¿no? Uno es la deficiencia y en otro es el exceso. Y eso lo vamos a verlo ya en la siguiente clase. Ya, el cuadrito, bueno, no lo voy a dar todavía en la siguiente clase, lo vamos a verlo para que podamos hacer la comparación. Eso también es lo mismo, este cuadrito mismo. ¿Preguntas? Chicos, preguntas. Doctorita, bueno, no entendí muy bien cómo funciona eso de la privación de la sed, o sea, en el No paciente puede con ser. diabetes. Mi chifuso deja. Ya. Me escuchan, ¿verdad? Porque creo que ha quedado se ha congelado mi audio. Se ha congelado mi pantalla. Sí, doctora, sí se le escucha. Sí se escucha, doctora. Ya, ¿me escuchan, verdad? Se ha congelado mi pantalla. Sí, Todo. doctora. Un ratito. Saco. Ya se ha congelado mi pantalla. Ya. Como les decía, se llama prueba de deshidratación o prueba de deprivación de agua, es decir, que no le das agua al paciente. Ya habíamos mencionado que, bueno, suspendemos la prueba cuando hay una disminución del peso en un 2 al 3%. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, doctora. Chicos, Sí, Sí, doctora. doctora. ya. Entonces, o suspendemos la prueba cuando hay una osmolaridad urinaria
bueno, quitamos, medimos sodio urinario, sodio plasmático, osmolaridad urinario, osmolaridad plasmática, y bueno, les damos un análogo de ADH, porque vamos a ver con este ADH si la paciente responde o no responde, más o menos así. Entonces, si nos responde el paciente, es decir, si concentra orina, bueno, al concentrar orina significa que el paciente le falta ADH. Entonces, ¿qué va a ser? Una diabetes insípida central. Si a un paciente no concentra la orina, vamos a ver que es una diabetes insípida nefrogénica. ¿Por qué? Porque la lesión no está a nivel cerebral, el daño es a nivel nefrogénico, que puede ser el daño por algún tumor, una lesión estructural del riñón. Entonces, si tú le vas a dar ADH, no va a funcionar, digamos, la ADH no se va directo al riñón, sino va arriba. Bueno, no, perdón, en este caso lo que va a hacer la ADH en el riñón no le va a hacer nada, porque los receptores B2 de la ADH están ok, los receptores de aquaporina también están ok, el problema es a nivel de la estructura renal, ¿ya? En una polidipsia primaria vamos a ver que con el transcurso de las horas de la privación de agua va a estar este paciente concentrando la orina. Entonces, si ya está concentrando la orina, no es porque le falta ADH, no está recibiendo ADH en el transcurso de las horas. Entonces, este paciente es una polidipsia primaria, él está tomando agua. Entonces, si nosotros le privamos, va a concentrar la orina sin necesidad de darle una desmopresina para decir si funciona o no funciona. ¿Me dejé entender? Les voy a dar mis diapositivas, ya les voy a dar mis diapositivas. Para que lean, para que vean el cuadrito. A veces es, bueno, para mí es complicado, ¿no? Darles así con dibujitos. Y no, Gracias, doctorita. pasábamos a la pizarra cuando había esta clase. Ya, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más, chicos? Doctora, tengo una pregunta. Evelyn. En el caso de una diabetes insípida parcial, ¿la dosis del tratamiento va a ser lo mismo y va a ser el mismo tratamiento? No te escucho muy bien. En caso de una diabetes insípida parcial, ¿la Ya. dosis del tratamiento va a ser el mismo? La dosis es regulable, como le dice digamos, en esta de la parcial va a haber una secreción mínima de ADH, ¿ya? Entonces, si este paciente, digamos, si con un PAP está regulando la cantidad de volumen urinario normal que debe tener, tú lo dejas normal, ¿ya? O tal vez te puedes hacer un PAP cada 36 horas o un PAP cada 48 horas, porque recuerden que aquí hay secreción todavía de ADH. No es que no haya ADH, hay todavía hay una cantidad escasa que se está liberando. O lo otro que podemos utilizar son las otras opciones, ¿no? Digamos, como la carbamazepina. Pero a veces los pacientes se asustan, pues que cuando tú les das carbamazepina piensan que están convulsionando. Ustedes han visto, ¿no? Que bueno, en neuro ustedes dan carbamazepina para pacientes que tienen algunas crisis epilépticas. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Lo otro, al igual que en las otras enfermedades, ¿no? Se busca la causa y si en este caso, digamos, fuese un adenoma, el tratamiento es sacar el adenoma. Si la causa es un craniomeningioma, en la cirugía igual, buscar hacer el tratamiento de acuerdo a la causa. Bueno, si es autoinmunitario, bueno, ahí es más difícil, ¿no? Bueno, te va a tener que recibir su vasopresina, ¿no? De una forma definitiva.
pero como les digo, en los postquirúrgicos muchas veces es transitorio. Reciben solamente vasopresina durante durante la estadía que han estado en UCI, ¿no? Porque estos pacientes posoperados de un adenomas van a UCI, entonces en esos transcursos de 7 días reciben el tratamiento con la desmo. Luego, normal, pasa todo tranquilo y se van a casa. ¿Más preguntas, chicos? Doctora, una consulta. En Dime, la Ingrid. prueba de privación de agua, usted menciona que no se hace en niños, ¿verdad? Y, En por ejemplo, lactantes. y en las embarazadas, doctora, ¿se le podría realizar? En una gestante. Raro es una gestante que tenga, bueno, a ver, ¿cuándo podría tener una diabetes insípida una gestante? Recuerden que las gestantes orinan también bastante, pero si ustedes uno es el diagnóstico, una gestante que orine 8 litros, 10 litros, es raro. Y a menos que en la gestante a menos que en la gestante, durante su embarazo les diagnostica una diabetes insípida. Bueno, en estas pacientes tendríamos que, si queremos, si orina 10, 15 litros, tendríamos que tener mucho cuidado. Recuerden que el líquido amniótico es líquido, es agua, ¿no? Podríamos hacerlo, pero haciendo un monitoreo bien estricto. Esta paciente tendría que estar con monitor, ¿no? Podríamos hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya que no quieren preguntar, yo voy a preguntar. ¿Ya? Fátima. Justo pregunto y todos salen. Un chiste son ustedes. Fátima, ¿estás ahí? Fátima. Fátima la 1, Fátima la 2, Fátima las 3. Ya ves, todos empiezan a irse. Hay pequeños, hacen reír ustedes. Bueno, no habiendo más dudas, hoy ya le voy a mandarle a Magluz los temas para poner, ¿ya? Ya, chicos, vayan a leer diabetes insípida. Está bien, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Ya, chao, chicos, chao.